El aleteo en mi vientre era un recordatorio constante y suave de la vida que crecía en mi interior. A los 5 meses el mundo había adquirido un brillo suave y esperanzador. Elías, mi esposo, había estado distante últimamente, culpando a la presión abrumadora de su empresa, Ethelred Holdings. Le creí. Siempre le había creído. Habíamos construido una vida juntos sobre lo que yo consideraba una base inquebrantable de confianza y sueños compartidos. Esa tarde decidí sorprenderlo en el trabajo con un almuerzo con la esperanza de alejarlo de su escritorio aunque fuera por 30 minutos. La ciudad bullía fuera de la ventanilla de mi coche, una sinfonía de normalidad de la que me sentía completamente desconectado. Mi teléfono vibró con una notificación de una red social que seguía. Un medio de comunicación local que cubría eventos de la alta sociedad. Distraídamente lo pulsé y mi mundo se detuvo. Allí, en la pantalla de mi teléfono, estaba Elías. Estaba de pie en el gran atrio de su propia torre corporativa, bajo una cascada de luces centelleantes. La cámara enfocó una enorme pantalla digital detrás de él, proyectando su rostro, serio y dolorosamente familiar. Tenía exactamente el mismo aspecto que años atrás, cuando se arrodilló en un parque empapado por la lluvia y me pidió que fuera su esposa. Se me cortó la respiración, una alegría prematura brotó antes de que mi cerebro pudiera procesar la escena completa. Entonces la cámara se centró en la mujer que estaba frente a él, Chloe, su hermana adoptiva. La que siempre había rondado en los márgenes de nuestra vida, una frágil muñeca de porcelana con una sonrisa melancólica y ojos que albergaban una melancolía secreta. Mi Elías, mi esposo, tomó sus manos entre las suyas. El audio, nítido y claro, capturó cada palabra devastadora. Solo estaré con Isabella en esta vida, declaró con la voz cargada de una emoción que reconocí como la más sincera de sus palabras. Un terror gélido más agudo que el hielo, me atravesó. Isabella. Esa era yo. Estaba usando nuestro pasado, las palabras sagradas de su propuesta, en esta grotesca representación pública. Continuó, mirando fijamente a Chloe. Tiffany, dijo con voz más suave. Seré buena contigo el resto de mi vida. Tiffany. Era su segundo nombre el que él le había dado de pequeña. El destinatario de su sinceridad había cambiado, pero el hombre que la entregaba era una réplica perfecta y aterradora de aquel de quien me había enamorado. No recuerdo el viaje a la torre Ethelred. Fue un torbellino de bocinas y el frenético latido de mi propio corazón. El bebé pateó un movimiento brusco y angustiado, como si percibiera la agitación de su madre. Me abrí paso entre la multitud reluciente, mi sencillo vestido de maternidad contrastaba marcadamente con los vestidos y esmokines. El aire estaba impregnado de champán y perfume, y el tintineo de las copas parecía una burla a mi vida destrozada. Elías me vio. Sus ojos, que momentos antes brillaban con falsa devoción por Chloe, se encontraron con los míos. No había sorpresa ni culpa. Solo una resignación fría y cansada. Se disculpó y caminó hacia mí, sujetándome firmemente del codo mientras me alejaba de la multitud, hacia un rincón apartado. Isabella, ¿qué haces aquí?, preguntó en voz baja y tensa. ¿Qué hago aquí?, dije con voz entrecortada. Elías, soy tu esposa. Estoy embarazada de tu hijo. ¿Qué es esto? ¿Este espectáculo? Se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. Chloe está enferma, Isabella. Es terminal. Los médicos le dieron 6 meses como mucho. Ese era su único deseo, casarse conmigo. Las palabras eran tan absurdas, tan cliché, que solté una carcajada hueca. Su único deseo. ¿Y los míos? ¿Qué pasa con nuestros votos? ¿Y con este bebé? Me puse una mano protectora sobre el vientre, mi última súplica desesperada al hombre que creía conocer. Su expresión se endureció. Vuelve a casa de tus padres por ahora. Es complicado, pero te lo explicaré todo más tarde. Te aviso enseguida. Una vez que esto termine. Una vez que esto termine. Como si mi vida, mi matrimonio, mi inminente maternidad fueran un negocio que debía posponerse. Antes de que pudiera desatar el torrente de rabia y dolor que crecía en mi interior, Chloe apareció como si me lo hubiera pedido. Parecía etérea con su vestido blanco, el rostro pálido y los ojos abiertos con un miedo fingido. Isabella, por favor, susurró con la voz frágil.
Solo quiero que Elías esté conmigo el poco tiempo que me queda. Por favor, no me obligues a irme. Mientras hablaba, se tambaleó hacia adelante y su mano impactó en mi hombro con una fuerza sorprendente. Caí hacia atrás con el equilibrio comprometido por mi cuerpo embarazado, y la cadera se sacudió dolorosamente contra el suelo. Al caer, Chloé se desplomó en el suelo con un desmayo elegante y dramático. Se oyó el jadeo de la multitud cercana. Mi instinto inmediato fue ir a ver cómo estaba mi bebé, una oleada de puro terror me invadió. Pero la reacción de Elías fue instantánea y contundente. No me miró, no preguntó si yo o el bebé estábamos bien. Corrió hacia Chloé, abrazándola sin fuerzas. Luego giró la cabeza y me dirigió una mirada de pura amenaza. Isabella, gruñó con voz grave y venenosa. No te engreas tanto. Deberías agradecer que siquiera considerara volver contigo. ¿Quién más te querría en tu estado? Esas palabras fueron un golpe físico. En ese momento el último hilo frágil de amor y esperanza que albergaba por él se rompió. El brillo de mi embarazo, el sueño de nuestra familia, todo se convirtió en cenizas. Lo vi como lo que era, un extraño, frío, calculador y completamente desprovisto del amor en el que había creído. Me levanté del suelo con el cuerpo dolorido y el alma entumecida. No hay vuelta atrás, Elías, dije con una voz sorprendentemente firme. Hemos terminado. Ese mismo día lo conocí en el juzgado. Usé todos mis contactos para acelerar el divorcio. Firmó los papeles con un gesto elegante sin apenas mirarme. Al caer el último sello, tuvo la audacia de inclinarse y susurrar, volveré por ti y por la niña, Isabella. Esto no ha terminado. Salió del edificio abrazando a una Chloé ahora revivida, creyendo que había dejado a su inoportuna esposa en un lugar secreto. No sabía que el niño por el que prometió regresar, el último vínculo que creía tener conmigo, ya se había ido. La caída, el estrés, había sido demasiado. En el frío y estéril silencio del baño del juzgado, sentí los primeros calambres incapacitantes. Nuestro bebé se había ido. Salí de la ciudad esa noche un fantasma de la mujer que había sido. La vida que conocía había terminado. Pero mientras me adentraba en lo desconocido, una nueva y férrea determinación comenzó a formarse en el vacío que había ocupado mi corazón. Este no era el final. Era el principio. El primer año fue una nube de gris. Volví a vivir con mis padres, no por obedecer la orden de Elías, sino porque no tenía a dónde ir. El dolor era un monstruo de dos cabezas. Un rostro era la pérdida de mi hijo, un profundo dolor físico de vacío. El otro era la traición, una vergüenza corrosiva que me hizo cuestionar mi propio juicio, mi propio valor. Las últimas palabras de Elías resonaron en el silencio de mi antigua habitación. ¿Quién más te querría? Se convirtieron en un mantra tóxico. Mis padres me rodeaban de puntillas, su compasión era una constante y suave abrasión. Pasé días mirando la pared, con la ecografía guardada en un cajón que no soportaba abrir. El mundo exterior se sentía demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado lleno de gente viva. Escuché fragmentos de Elías y Chloé. Tuvieron una boda rápida y lujosa. Las fotografías inundaron las páginas de Sociedad. Chloé, frágil y radiante, se aferraba al brazo de Elías. La narrativa era un cuento de hadas perfecto. El hombre rico y devoto que se casa con su amor de la infancia moribunda. Yo era el fantasma de su máquina, la inoportuna primera esposa convenientemente borrada. Fue mi madre con su serenidad y firmeza, quien finalmente me sacó del abismo. No me ofreció clichés. Una mañana simplemente dejó un fajo de cartas en mi mesita de noche. Encima había una carta del bufete de abogados que tramitaba mi divorcio. Fue definitivo. Y con él llegó un cheque de Elías, un acuerdo. Era una cantidad considerable, suficiente para una vida cómoda, pero para mí era dinero para silenciar. Un pago por mi silencio, por mi hijo, por mi dignidad. Miré ese cheque y algo dentro de mí, algo que había estado congelado, se quebró. Una rabia caliente y limpia inundó mis venas. Elías pensó que podría pagarme y descartarme. Pensó que me desvanecería. Rompí el cheque en 1000 pedazos, viendo cómo el confeti de mi antigua vida revoloteaba en la papelera. Ese fue el día que decidí vivir. No solo existir,
sino construir una vida tan formidable, tan inexpugnable, que el recuerdo de Elías y su crueldad no pasara desapercibido. Usé mis últimos ahorros, dinero que mi abuela me había dejado y del que Elías nunca se enteró, y me inscribí en un prestigioso programa de administración de empresas en línea. Me sumergí en libros de texto y casos prácticos. El trabajo analítico fue un desastre. Era lógico y predecible, a diferencia del caos de mis emociones. Empecé un blog pequeño y anónimo, canalizando mi dolor en comentarios agudos y perspicaces sobre estrategia y ética corporativa. Escribía bajo el seudónimo de The Phoenix Kill. Mis palabras estaban impregnadas de un cinismo nacido de mi experiencia personal. Para mi sorpresa, ganó seguidores. 1 año y medio después del fin de mi mundo, recibí un mensaje a través del blog. Era de un hombre llamado Alexander Thunder Thorne. El nombre era legendario. Era el solitario y brillante fundador y director ejecutivo de Omni Group, un conglomerado tecnológico y de inversión que hacía que Etelred Holdings pareciera una pequeña empresa familiar. Le intrigó mi análisis de una reciente oferta pública de adquisición hostil, que involucraba a una empresa que Etelred intentaba adquirir. Su mensaje fue directo. La pluma del Fénix, tu perspicacia sobre la estratagema de Etelred fue la única que detectó la debilidad fundamental a través de la pose. ¿Estás disponible para asesoría? El corazón me latía con fuerza. Esta era mi puerta de entrada. Era el destino dándome un arma. Acepté y durante los siguientes 6 meses trabajé con Thunder a distancia, brindándole asesoramiento estratégico. Nuestra correspondencia digital fue estrictamente profesional, pero me descubrí admirando su mente incisiva y su ingenio seco e inesperado. Nunca me preguntó mi nombre real, y yo nunca se lo ofrecí. La consultoría fue un éxito rotundo. La estrategia que uno ayudó a idear salvó a la empresa objetivo y le costó millones a Etelred. Sentí una emoción salvaje ante la pequeña y anónima victoria. Entonces Thunder pidió reunirse. Iba a estar en una ciudad a pocas horas de casa de mis padres y me pidió hablar en persona sobre un puesto fijo. Me invadió el pánico. El anonimato había sido mi escudo. Conocerlo significó revelarme, regresar a un mundo del que había huido. Pero había huido por última vez. Acepté. Entré en el tranquilo y elegante restaurante con las rodillas temblorosas. Lo vi antes de que él me viera. No se parecía en nada a lo que había imaginado. Me había imaginado a un hombre mayor y severo con traje de ejecutivo. Thunder Thorne rondaba los 40 con cabello oscuro y ligeramente rebelde, y una mirada intensa que resultaba a la vez intimidante y cautivadora. Estudiaba una tableta de datos con el ceño ligeramente fruncido, y parecía más un académico rudo que un magnate corporativo. Me acerqué a la mesa. El señor Thorne. Levantó la vista y sus ojos, de un sorprendente tono verde mar, se abrieron de par en par, sorprendidos, por una fracción de segundo antes de que su máscara profesional volviera a su sitio. Se puso de pie. La pluma del Fénix, supongo. Eres más joven de lo que esperaba. Una pequeña sonrisa sincera se dibujó en sus labios. Y por favor, llámame Thunder. Hablamos durante 3 horas. La conversación fluyó de las tendencias del mercado a la filosofía corporativa y luego, sorprendentemente, al arte y los viajes. Era perspicaz, desafiante y realmente escuchó lo que tenía que decir. Por primera vez en años me sentí vista no como una víctima ni como una exesposa, sino como una persona intelectualmente igual. Al final de la velada, cuando nos levantábamos para irnos, me miró con expresión seria. La oferta sigue en pie, Isabella, dijo, usando mi nombre real por primera vez. Sonó fuerte en sus labios, no roto. Un puesto de estratega senior en Omni. Pero requeriría que te mudaras a la ciudad. A mi ciudad. La ciudad. El corazón mismo del mundo del que había escapado, donde Elías y Chloé reinaban como la trágica pareja dorada. Era el último lugar donde quería estar, pero también era el lugar donde necesitaba estar para recuperar mi vida. Sostuve su mirada, el fantasma de la voz de Elías. ¿Quién más te querría? Finalmente el respeto silencioso en los ojos de Thunder me silenció. Acepto, dije. Mudarme fue un torbellino. Thunder, fiel a su eficiencia, le pidió a su asistente que me ayudara a encontrar un apartamento y a instalarme.
Mi nuevo puesto en Omni era exigente, emocionante y justo el reto que necesitaba. Estaba rodeado de gente brillante y motivada que solo me conocía por mi trabajo. La sombra de mi pasado empezó a desvanecerse. Zander y yo desarrollamos un ritmo profesional relajado que poco a poco se convirtió en amistad. Trabajamos hasta altas horas de la noche, debatimos estrategias mientras tomábamos un café, y él se convirtió en mi ancla en las turbulentas aguas de mi nueva vida. Nunca indagó en mi pasado, aunque presentía que sabía que era complicado. Una noche, después de una semana particularmente agotadora, quedamos los dos últimos en la oficina. Las luces de la ciudad brillaban bajo nosotros como un campo de diamantes. «Llevas una tristeza contigo», Isabella dijo en voz baja, rompiendo el cómodo silencio. «Está en los espacios entre tus palabras». Miré el horizonte hacia el edificio que sabía que albergaba Etelred Holdings. Tuve una vida antes de esta. No terminó bien. Él asintió sin presionar. Algunas cosas nos descomponen para que podamos rehacernos más fuertes. Los japoneses tienen una filosofía, el kintsugi. El arte de reparar cerámica rota con laca dorada. Las roturas forman parte de la historia del objeto y lo hacen más bello y valioso. Sentí lágrimas en los ojos, pero por primera vez no eran lágrimas de desesperación. Eran de una frágil y floreciente esperanza. «Todavía no estoy seguro de ser oro», Zander, susurré. Sonrió con una suave y comprensiva curva en sus labios. «Brillas más de lo que crees». Fue en un viaje de negocios con Zander, un año después de unirme a Omni, que nuestra relación cambió. Estábamos en París. El trato estaba cerrado y lo celebrábamos con una cena junto al Sena. El aire era cálido, la ciudad mágica y la frontera profesional entre nosotros finalmente se disolvió. Hablamos de todo. Nuestros sueños de infancia, nuestros miedos, nuestras pérdidas. Me encontré contándole sobre el bebé, sobre la devastadora pérdida. Él escuchó, su mano cubriendo la mía, su pulgar acariciando mis nudillos. Esa noche, bajo las estrellas parisinas, me besó. No fue solo un beso de pasión. Fue un beso de comprensión, de soledad compartida, de un futuro prometido. Al volver a casa, éramos pareja. Era algo tranquilo y seguro. Zander Thorne, el hombre más poderoso y escurridizo del mundo empresarial, me había elegido. La esposa rota y abandonada. Se convirtió en mi fortaleza, mi confidente, mi mayor defensor. Y entonces descubrí que estaba embarazada. La alegría fue trascendental, un bálsamo curativo para una vieja herida supurante. Pero también estaba teñida de un miedo profundo. La reacción de Zander, sin embargo, disipó toda duda. Cayó de rodillas, pegó la oreja a mi vientre, a un plano, y me miró con lágrimas de alegría pura en los ojos. «Esto», dijo con la voz cargada de emoción, «es el comienzo de todo». Nos casamos en una ceremonia pequeña y privada. Mis padres lloraron. Su alivio y felicidad eran palpables. Ahora yo era Isabella Thorne. El pasado era un libro cerrado. O eso creía. Durante 5 años construimos una vida de profundo amor y poder silencioso. Tuvimos a nuestro hijo Leo, que era la viva imagen de su padre, tanto en su aspecto como en su espíritu feroz y amoroso. Creí que mi historia era una de redención sencilla y silenciosa. No sabía que los fantasmas de mi pasado acechaban entre bastidores, listos para arrastrarme de nuevo a su drama. Nuestro mundo pacífico estaba a punto de desmoronarse. 5 años. Parecía una eternidad, y en muchos sentidos lo fue. La mujer que Elías había descartado se había ido, reemplazada por Isabella Thorne, esposa de Zander, madre de Leo y estratega senior del grupo Omni por derecho propio. Mi vida era un tapiz tejido con hilos de satisfacción, propósito y un amor tan profundo que a veces me dejaba sin aliento. El pasado era un fantasma, sus susurros se desvanecían con cada día que pasaba. Era un sábado fresco y soleado, de esos que te hacen creer en los momentos perfectos. Leo, ahora un niño vibrante de 4 años con los ojos verde mar de Zander y una mata de pelo oscuro y rebelde, estaba desesperado por volar su nueva cometa espacial. Zander estaba en una videoconferencia con Tokio, así que solo estábamos Leo y yo, embarcándonos en una gran aventura al parque más grande de la ciudad. Contrata a mamá. Alquiler.
Leo chilló su risa como campanas al viento mientras la cometa roja y azul danzaba y se cernía sobre el brillante lienzo azul del cielo. Mi corazón se llenó de alegría, una alegría pura y sin adulterar me llenó mientras corría con él, la cuerda tirando de mi mano, una conexión con la cosa que se elevaba arriba. Se está volviendo demasiado bueno en esto, dijo una voz cálida a mi lado. Mi sonrisa se convirtió en un gesto automático. Era Ben, un colega de Omni y un buen amigo. Había venido al parque a correr y nos vio. Se arrodilló y le chocó los 5 a Leo. «Qué bien te ves, Capitán Leo». Así era mi vida. Momentos sencillos y felices. No vi la tormenta acercarse. No sentí el cambio en el aire hasta que fue demasiado tarde. Isabella. La voz era un fragmento de hielo, el sonido de una pesadilla, que atravesaba la cálida tarde. Me quedé paralizada, la cuerda de la cometa se aflojó en mi mano. Leo, al percibir el cambio en mí, trotó de vuelta a mi lado y me agarró la pierna. Me giré lentamente. Y allí estaba. Elías. Parecía mayor con nuevas líneas de estrés alrededor de los ojos. Pero seguía impecablemente vestido, aún con un aire de autoridad. Su mirada estaba fija en mí, una mezcla caótica de incredulidad, furia y algo más. Una ansia aterradora y posesiva. Antes de que pudiera hablar, antes de siquiera formar un pensamiento coherente, sus ojos se posaron en Leo. Vi el cálculo en su mirada, la instantánea y arrogante suposición. Leo, con su cabello oscuro y su mirada seria, guardaba un parecido superficial y genérico con una foto de Elías de su infancia que me había enseñado una vez. A su mente narcisista le bastó construir un castillo en el aire. Lo perdió por completo. Isabel rugió, provocando que varias familias cercanas se voltearan a mirarlo. ¿Te acuestas con otro hombre y trajiste a mi hijo? Hizo un gesto desesperado hacia Ben, quien lo miraba completamente confundido. ¿Me engañaste y trajiste a mi hijo? Tenía los ojos inyectados en sangre, el rostro contorsionado por la ira histérica, como si él fuera el agraviado, el traicionado. Como si quisiera devorarme. Ben dio un paso adelante, despertando su instinto protector. Oye, creo que te equivocaste. No, dije en voz baja pero firme, mientras ponía una mano en el brazo de Ben. Mi sorpresa inicial se había transformado en una calma fría y dura. Conocía a este hombre. Conocía su teatralidad, su capacidad para la crueldad. Esta era mi batalla. Estoy bien, Ben. Adelante. Puedo con esto. Ben me miró y luego miró al furioso Elías, su preocupación era evidente. ¿Seguro? Seguro. Mi mirada era firme, fija en la suya hasta que asintió con reticencia. Llámame si necesitas algo, dijo lanzándole una mirada de advertencia a Elías antes de alejarse corriendo. Elías lo vio irse y me bloqueó el paso inmediatamente mientras intentaba alejar a Leo. ¿Quién eres exactamente?, se burló, aunque la pregunta era claramente retórica, cargada de desprecio. Ya había tenido suficiente. Los años de dolor, la pérdida, la humillación, se fusionaron en un único punto de ira. Di un paso adelante moviendo los brazos en un arco corto y pronunciado. El chasquido de mi palma contra su mejilla fue inmensamente satisfactorio. Lo dejó en silencio aturdido y ladeó la cabeza. Me miró atónito, llevándose la mano a la mejilla enrojecida. Nunca me había visto así. La mujer mansa y desconsolada a la que había apartado había desaparecido. Para cuando recobró el sentido, su atención se había desplazado de Ben a mí. La rabia histérica había desaparecido, reemplazada por una energía frenética y nerviosa. Han pasado 5 años, susurró mientras sus ojos escrutaban mi rostro como si me viera por primera vez. ¿Te escondiste de mí durante 5 años? ¿Es por ese hombre de ahora? Sentí una profunda fatiga. Elías, han pasado 5 años. Llevamos 5 años divorciados. Con quien estoy no tiene nada que ver contigo. Pero sabes que todo eso fue mentira, insistió con un tono de súplica que me puso los pelos de punta. No pude evitarlo. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Un certificado de divorcio falso emitido por la Secretaría del Condado? Seguro que les encantaría saberlo. Tuvo la decencia de parecer culpable bajo mi mirada fría, bajando la voz.
Sabes que me divorcié de ti por Chloe en aquel entonces. ¿No te dije que volvieras a casa de tus padres un tiempo? ¿Por qué desapareciste sin más? Me miró con una capa de genuina autocompasión en sus ojos. ¿Sabes cuántos años te he estado buscando? Era impresionante su capacidad para reescribir la historia, para presentarse como el héroe herido y devoto. Por un momento, bajo el influjo de su actuación, sentí un destello de la vieja confusión. Pero entonces una voz empalagosa resonó en el parque, una voz que conocía demasiado bien. Cariño, ya estoy mejor. Chloe se acercaba apresuradamente hacia nosotros, con pasos ligeros y un rostro radiante. Se veía vibrante con las mejillas sonrojadas y la mirada clara. No había rastro de la enfermedad terminal que supuestamente había provocado la destrucción de mi matrimonio. Verla sana y aferrada al brazo de Elías me devolvió a la cruda realidad. No podía dejarme engañar otra vez. Él no valía la pena. El rostro de Chloe palideció dramáticamente al verme. Fue una actuación impresionante. Antes de que pudiera empezar con su papel de víctima, tomé la iniciativa. ¿Qué? ¿No dijiste entonces que no vivirías más de medio año? ¿Qué medio año tan largo, verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante mientras miraba a Elías con tristeza. Cariño, ¿Isabella sigue culpándome? ¿Debería siquiera estar viva? Las lágrimas se desbordaron, fluyendo a voluntad. Me eché a reír. La pura audacia fue cómica. Esto, por supuesto, la hizo llorar aún más desconsoladamente. Elías no lo soportó. Su hermana adoptiva estaba molesta. Isabella, han pasado años. ¿Cómo te pusiste tan amargada?, la regañó moviéndose para protegerla. ¿No es bueno que Chloe siga viva? Menos mal. Las palabras eran un susurro de puro veneno. ¿Qué se supone que debo hacer? Agradecerle a la mujer que me robó a mi marido y cuya pequeña artimaña mató a mi hijo. Se quedó sin aliento. Vi la sorpresa en sus ojos. No lo sabía. Había vivido estos últimos 5 años con la fantasía de volver a mí y a su hijo. La certeza de que el niño se había ido, de que el último lazo se había roto, finalmente pareció impactarlo. Pero su siguiente preocupación no era mi pérdida ni la del bebé que habíamos perdido. Miró de mi rostro a Leo con una sospecha nueva y más aterradora surgiendo en sus ojos. El bebé que llevaba dentro había muerto. Entonces, ¿quién era este niño? Elías, no voy a detenerme en lo que hicieron entonces, dije con una voz peligrosamente baja. Así que mejor no te me acerques. Recogí a Leo, que observaba toda la escena con ojos muy abiertos e inteligentes, y me preparé para irme. Te acabo de encontrar después de tanto tiempo. ¿A dónde vas ahora? Elías me agarró del brazo con fuerza. No me resistí. Solo miré a Chloe. ¿Segura que quieres que tu amor me arrastre así por la calle? Isabella, mi amor solo quiere explicarlo. Chloe sonrió con afectación, recuperándose rápidamente. En aquel entonces apenas escapé de la muerte. Pero por suerte mi amor encontró un médico de renombre que me salvó. ¡Qué casualidad! ¡Qué excusa tan absurda! Claro que no lo creía. Pero Elías, completamente convencido, asintió. Así que les deseo a ambos una larga y feliz vida juntos, dije sonriéndole directamente a Chloe. Como mujer comprendió el veneno tras esa sonrisa. En un instante se agarró el pecho. Cariño, siento una incomodidad en el pecho. Me pregunto si será porque Isabella está enojada. Elías la consoló y luego me lanzó una mirada despectiva. Una mujer como tú es demasiado exigente y dramática. Su mirada recorrió mi ropa. Un vestido de lino sencillo pero de corte exquisito. Viendo tu ropa, supongo que no te va muy bien, ¿verdad? ¿Qué tal si me das tu dirección más tarde y te paso a buscar cuando termine de trabajar esta noche? No me iba bien. El traje que llevaba me costó más que su primer coche. La desconexión era tan grande que daba risa. No te preocupes, Elías. Sander y yo tenemos una excelente relación. Nuestra familia de 3 no se separará. Sander se echó a reír como si hubiera oído el mejor chiste. Isabella, estabas conmigo, por Dios.
¿Cómo puedes rebajarte a un hombre con un nombre tan común ahora? ¡Qué vergüenza! ¿Intentas hacerme quedar como un tonto a propósito? Quería decir más, pero Chloe, con una expresión de ansiedad repentina, lo instó a irse. Cariño, el señor Thorne y su esposa llegarán pronto. Repasemos primero y luego podemos explicárselo bien a Isabella. Señor Thorne. El nombre no pareció afectarle a Elías. Estaba demasiado absorto en su propia narrativa. De acuerdo, dijo Elías, volviéndose hacia mí con aire decidido. Espérame a que te recoja. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue con Chloe aferrada a su brazo. Los vi irse y luego me alejé con Leo sin mirar atrás. Tras unos pasos, mi hijo, siempre perspicaz, quiso bajar. ¿Ese tipo era tu exmarido?, preguntó con su pequeña mano en la mía. Asentí con el corazón dolido por haber tenido que presenciar eso. Mi hijo también, Tate, una imitación perfecta de Sander. Comparado con mi padre, tu actual amor es mucho peor. Miré su rostro, una mezcla perfecta entre su padre y yo, y me maravillé ante el poder de la genética en el amor. Era una pena que, sin importar cuántos años pasaran, Elías siguiera siendo tan arrogante y trágicamente ciego. El encuentro con Elías me dejó un sabor amargo, pero la evaluación pragmática de Leo, él es mucho peor, actuó como un bálsamo. Terminamos la tarde en el parque con la sombra del pasado desapareciendo ante la alegría resiliente de mi hijo. Regresamos a la suite presidencial del Hotel Grand Legacy, nuestro hogar temporal, mientras nuestro nuevo ático se reformaba por completo. Sander creía en vivir bien y para él eso significaba lo mejor para su familia. Leo, cansado de sus aventuras, se acurrucó en el sofá con un libro ilustrado. Sin embargo, la obra duró poco. Menos de media hora después de nuestro regreso, sonó mi teléfono. Era el gerente del hotel, con la voz tensa por el pánico. Señora Thorne, ha ocurrido un incidente. No podemos localizar a su hijo. Se me heló la sangre. ¿De qué hablas? Mi hijo está aquí conmigo. Me volví hacia el sofá. Estaba vacío. El libro estaba abandonado. Leo. Grité alzando la voz. Revisé el dormitorio, el baño. Nada. La suite estaba vacía. Era evidente que estaba jugando allí mismo. Siseé al teléfono, mi miedo se transformó rápidamente en furia. Lo confié a la supervisión de su personal. ¿Intenta eludir su responsabilidad ahora? Salí furioso de la suite y bajé a la oficina de administración, con el corazón latiéndome con fuerza. El gerente y dos de sus empleados estaban pálidos, con el rostro cubierto de sudor, ofreciendo un torrente de disculpas desesperadas. Señora Thorne, no se preocupe. Nuestro equipo ya está buscando. Hemos revisado las grabaciones de vigilancia. Leo ciertamente no ha salido del hotel. Hemos enviado personal a todas las entradas y salidas. La confirmación de que seguía en el edificio me alivió un poco, pero el terror me atravesaba el pecho. Mi hijo había desaparecido. Llamé a Sander inmediatamente. Estaba en una reunión a puerta cerrada, con el teléfono apagado. Le envié un mensaje de texto frenético y luego llamé a su mano derecha, Alex. Alex, soy Isabella. Leo ha desaparecido. En el hotel. Voy de camino, señora. 15 minutos, respondió con calma e inmediata. La eficiencia de Alex fue fundamental en cualquier crisis. Saber que vendría me tranquilizó. El gerente, deseoso de compensar, sugirió que revisáramos el salón principal. Allí se celebraba una gran recepción de bienvenida. Sabía exactamente para qué era, para darnos la bienvenida. La llegada de Sander a la ciudad fue un acontecimiento importante para la élite empresarial local. Y esta era la gala obligada. Leo estaba emocionado, pero yo temía el circo. Por eso lo llevé al parque. Ahora, con un mal presentimiento, supuse que mi inteligente y curioso hijo habría decidido ver la fiesta con sus propios ojos. Corrí hacia el salón de baile, una sensación de pavor aumentaba con cada paso. Pero al acercarme a las ornamentadas puertas dobles, una fuerza invisible me agarró del brazo y me arrastró bruscamente hacia el nicho en sombras junto a ellas. Era Elías. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una expresión de disgusto en el rostro. ¿No te dije que me enviaras tu dirección?
No te dije que vinieras a buscarme. ¿No te da vergüenza? Me miró con absoluto desprecio y luego miró a su alrededor con nerviosismo, como si temiera que alguien nos viera juntos. Al ver que nadie se había dado cuenta, respiró aliviado y continuó regañándome en voz baja. Hoy les presento a Sander Thorne y a su esposa. ¿Podrían, por favor, no causar problemas? Deben saber que su esposa no es tan fácil de tratar como Chloe. Si la ofenden, definitivamente no los protegeré. La ironía era tan densa que podía saborearla. Lo miré como si fuera idiota. ¿Estás loco? ¿A dónde voy no es asunto tuyo? Estoy aquí por mi hijo. Intenté quitármelo de encima, pero me agarraba con fuerza. Suéltame, Elías. Acabas de decir que no te irías conmigo, pero ahora me persigues. ¿Qué significa esto? Dijo que su lógica se había descontrolado por completo. No estoy aquí para ti. Estoy aquí por mi hijo. ¿Dónde está? La mención de Leo le despertó algo. ¿Qué clase de madre eres? Perdiste a mi hijo. Observó a la multitud fuera del salón de baile, no encontró a nadie y me fulminó con la mirada. Te digo que si de verdad no puedes cuidarlo, deja que Chloe sea su madre. Algo dentro de mí se rompió. Mi paciencia, mi autocontrol, los últimos vestigios de compasión que pudiera haber albergado por este hombre. Todo se hizo añicos. Mi mano salió disparada y le dio en la cara, una bofetada que resonó en la alcoba. ¿Quién es mi hijo para ti? ¿Cómo te atreves a sugerir que se lo des a esa mujer? Me miró atónito con la mejilla roja como la pólvora. ¿Me pegaste? ¿Estás loca, Isabella? ¿De verdad crees que no me atrevería a tocarte? Déjame decirte, Elías, que rompí lazos contigo hace 5 años. Si no quieres morir, piérdete. Finalmente me lo quité de encima y caminé hacia las puertas del salón. Estaba seguro de que Leo estaba allí. Pero el drama de Elías había atraído al público. Tiffany apareció rodeada de un grupo de mujeres que reconocí de mi vida anterior. Las mismas socialites que una vez me habían adulado como esposa de Elías. Ahora me miraban con evidente diversión. Sus rostros se retorcieron en burla mientras se aferraban al costado de Chloe. Chloe, querida, ¿no es esta la exesposa de tu amor? Una de ellas sonrió con afectación. ¿Sabía que estabas hospedando a Sander Thorne aquí, y que venías a causar problemas? Otra intervino. Te lo digo, Isabella. ¿Por qué sigues tan ajena a las normas sociales como antes? ¿De verdad crees que este es un lugar donde deberías estar? Exactamente. Si yo fuera tú, ya habría encontrado un agujero donde meterme. Sus palabras, cargadas de sarcasmo, me invadieron. Recordé su obsequioso respeto de años atrás. Qué rápido cambiaron los vientos. Me burlé de ellos. Estás aquí para rogarles a los Thornes que te acompañen. ¿Y ni siquiera reconoces a la esposa de Sander Thorne? ¿Qué clase de relación esperas? Hubo un silencio y luego estallaron en risas burlonas. ¿Qué? ¿No irás a decir que eres la señora Thorne?, preguntó Chloe con voz burlona. ¿Por qué no? Decidí poner las cartas sobre la mesa. Esto provocó una risa aún más fuerte e histérica. Ah, ¿lo oíste? Es el chiste más grande que he oído en mi vida. Una de las mujeres se dobló de dolor. Fue en ese momento que Elías se acercó de nuevo. Esta vez no intentó defenderme. Se puso automáticamente del lado de Chloe, su máscara de afecto anterior desapareció por completo. Isabella, ¿qué haces?, preguntó con la voz cargada de pánico. ¿Quién te dijo que te hicieras pasar por la señora Thorne? ¿Intentas que me maten? Se giró hacia las mujeres, forzando una risa nerviosa. Lo siento. Mi exesposa sufre delirios. Siempre se cree una señora adinerada. Si no, no me habría divorciado de ella. Su traición fue tan completa, tan cobarde que apenas se notó. Estaba a punto de abrirme paso entre todos ellos cuando una vocecita familiar interrumpió el ruido. Déjame ir. Quiero a mi mamá. Mi cabeza se giró hacia el sonido. Allí, cerca de la piscina cubierta del salón de baile, estaba Leo.
Un niño mayor y regordete lo había empujado. Me hirvió la sangre. Sander y yo apreciábamos a nuestro hijo. Nunca permitiríamos que nadie lo intimidara. Corrí hacia adelante y lo tomé en brazos. ¿Qué haces?, le pregunté al otro chico. No me dio su juguete, se quejó el niño. Mi juguete es mío. No tengo por qué dártelo si no quiero. No puedes presionar a la gente por eso. Dije con voz firme. Miré a Leo. ¿Estás bien, cariño? Mami, estoy bien, dijo aunque le temblaba el labio. Vine a buscar a papá. Papá sigue en una reunión. Volvemos primero a la habitación. Al saber que su padre no estaba, mi hijo pareció decepcionado, pero asintió obedientemente. Me dolía el corazón por él. Este era el mundo del que quería protegerlo. Pero nuestra salida volvió a estar bloqueada. Esta vez por una mujer que era una versión más grande del niño regordete. Estabas disciplinando a mi hijo, gruñó con la cara roja de vanidad. Tu hijo empezó, dije con cansancio. Aún así, no puedes intimidar a mi hijo. Antes de que pudiera terminar la frase, su mano salió volando y me abofeteó. El dolor fue agudo, impactante. Entonces le hizo un gesto a un guardia de seguridad del hotel. Quítenle a esa mocosa de encima. El guardia, confundido pero obedeciendo la orden más fuerte, me arrancó de los brazos a un Leo que gritaba. La mujer le dio 2 bofetadas a mi hijo. El sonido fue repugnante. Mocoso, ¿te atreves a intimidar a mi hijo? Te mostraré con quién estás tratando, chilló. Te digo que mi esposo es el hombre de mayor confianza de Sanderthorn. Si provocas a nuestra familia, no lo tendrás fácil. El mundo se calmó. El escozor en mi mejilla, la visión del rostro aterrorizado y enrojecido de mi hijo, la absoluta audacia de la afirmación de esta mujer, todo se consolidó en una furia al rojo vivo. Chloe vio su oportunidad. Eleanor, no te enfades. No te rebajes a su nivel, dijo, lamiéndose los brazos con la mujer, Eleanor. Esta es la exesposa de mi amor. Vino aquí con su hijo a refugiarse con mi amor. Así que, por favor, no te molestes con alguien como ella. Eleanor miró a Elías en busca de confirmación. Me miraba con una expresión extraña y dolida, pero en un instante se desvaneció en una fría indiferencia. Mis disculpas, Eleanor. Mi exesposa te ha molestado. Haré que se los lleven de inmediato, dijo con voz apagada. Espera, dijo Eleanor con una sonrisa maliciosa dibujándose en su rostro. Miró mi vestido roto y la cara llena de lágrimas de mi hijo. Veo que esta mujer ha sido criada como un cabrón. Parece que no le ha dado vergüenza seducir hombres en su vida diaria. Hizo una pausa con los ojos brillantes y luego miró a Kevin. Entonces, Elías, si le quitas la ropa, le pediré a mi esposo que te conecte con Sanderthorn, y el grupo ONMI se asociará con tus propiedades en Ethelred. Vi la determinación en los ojos de Elías. La codicia. La oportunidad. Superó cualquier atisbo de decencia que pudiera tener. De verdad, suspiró con los ojos brillantes. Por supuesto, Eleanor ronroneó. Ni siquiera dudó. De acuerdo. Entonces se arrodilló ante mí, con el rostro como una máscara de falso conflicto. Isabella, no me culpes. Mientras pueda asociarme con ONMI, te compensaré a ti y a tu hijo después. Estás mintiendo. Ya te dije que no es tu hijo. No te atrevas a tocarme. Escupí, apretando a Leo contra mí. Si lo piensas, te prometo que no perderás la compañía de ONMI. También. No pude terminar. Chloe, viendo su oportunidad de humillarme físicamente, se abalanzó sobre mí y empezó a rasgarme el vestido. Elías, ahora comprometido con su monstruosa decisión, me agarró de los brazos, sujetándome para que pudiera rasgar la tela. El sonido del lino rasgándose fue ahogado por los gritos de Leo. Suelten a mi mami. ¡Qué mala gente! Definitivamente le pediré a mi papá que te dé una lección. Pero estábamos abrumados. Mi hijo y yo no éramos rivales para su malicia combinada. Mi vestido estaba rasgado, mis hombros expuestos. En el caos, Leo fue empujado de nuevo al suelo. Su cabeza golpeó la pata de una mesa con un golpe sordo.
Un fino hilo de sangre le corría por la sien desde un corte. Leo. Grité con la voz entrecortada por el terror. Mami, me duele mucho. Se lamentó aterrorizado al ver su propia sangre. Eleanor y los demás se quedaron paralizados por un segundo, con el pánico reflejado en sus ojos antes de ser reemplazados por pura maldad. Los llantos de mi hijo les resultaron molestos y se dispusieron a golpearlo de nuevo. Inmovilizada en el suelo, protegiendo a mi hijo lo mejor que pude, finalmente grité la verdad, poniendo todo mi ser en esas palabras. Soy la esposa de Sander Thorne. Este es su hijo. ¿Deseas morir? La multitud a nuestro alrededor se sumió en un silencio atónito. El llanto cesó. Los golpes cesaron. Por un instante solo se oyeron los gemidos de Leo. Chloe miró a su alrededor con nerviosismo. Entonces miró a Elías con fingida decepción. Cariño, ¿Isabella está loca? ¿Por qué sigue diciendo ser la señora Thorne? Si la verdadera señora Thorne oyera esto, ¿no te perjudicaría? Sus palabras galvanizaron a Elías. Su mirada nerviosa se tornó maliciosa. Isabella, ¿intentas que me maten? Eleanor, Sander Thorne llegará pronto. Me la llevaré ahora mismo para evitarle mala suerte. Hizo un gesto a los guardias de seguridad para que avanzaran. No me toques. Los miré con tanta ferocidad que retrocedieron. Al ver su vacilación, Elías vino a por mí en persona. Sus manos se cerraron alrededor de mi cuello cortándome el pelo. Isabella, te dije que te compensaría. ¿Por qué insistes en causar todo este lío? A través de las manchas que bailaban en mi visión, vi a Leo, valiente a pesar del terror, ponerse de pie con dificultad y golpear la pierna de Elías. Mal hombre. Solté a mi mami. Jadeando vi horrorizado como Elías, furioso, pateaba a mi hijo. El pequeño cuerpo de Leo se desplomó en el suelo. La multitud, los monstruos, todos rieron. Miré sus caras. Elías, Chloe, Eleanor, las celebridades memorizándolos. Juré entonces que ninguna de ellas recibiría un centavo del grupo Omni. Soltad a mi mami. Mal hombre. Solté a mi mami. Leo intentó morder a Elías, pero Chloe lo levantó de un tirón. Pequeño bastardo. ¿Por qué eres tan malvado? ¿Quieres golpear a mi amor? Se burló y me dedicó una sonrisa triunfante y malvada. Y con una fuerza que desmentía su fragilidad, arrojó a mi hijo a la piscina cercana. Vi cómo se me cortaba la respiración mientras mi hijo desaparecía bajo las aguas oscuras. En ese instante sentí que mi alma se partía en dos. Iba a morir allí y mi hijo iba a morir conmigo. De repente un estruendo como un trueno resonó en el salón. Las enormes puertas dobles se astillaron y se abrieron de golpe. Recortado contra la brillante luz del pasillo, rodeado por una falange de guardaespaldas, estaba Sander. Su voz, fría y cortante como una guillotina, rompió el silencio. Quita las manos de mi esposa. El tiempo se detuvo. La presión en mi cuello desapareció cuando Elías apartó las manos. Miraba boquiabierto hacia la puerta. Todo el salón estaba paralizado, un grotesco cuadro de mi humillación y su crueldad, capturado bajo la repentina y deslumbrante presencia de Sander. Leo, jadeé con la voz entrecortada, mientras me arrastraba a gatas hacia la piscina. Pero Sander fue más rápido. Observó la escena de un solo vistazo, devastador. Mi vestido rasgado, la sangre en mi sien, el terror en mi rostro y la superficie ondulante de la piscina donde nuestro hijo había desaparecido. Su expresión, normalmente tan controlada, era una aterradora tormenta de furia y miedo. Leo rugió y su voz resonó en las paredes de mármol. Antes de que pudiera moverse Elías, en un desesperado e idiota intento de ganarse la confianza, gritó, lo atraparé, y se lanzó al agua. Fue una patética y evidente estratagema para hacerse el héroe. Sander ni siquiera lo reconoció. Llegó al borde de la piscina en 6 largas zancadas, concentrado por completo. Uno de sus guardaespaldas, un exeal de la marina, ya se estaba quitando la chaqueta. Pero fue Elías quien emergió primero, farfullando, sosteniendo en sus brazos a un Leo que tosía y lloraba. Me tambaleé hacia adelante y Sander y yo extendimos la mano hacia nuestro hijo al mismo tiempo.
Sander tomó el pequeño y tembloroso cuerpo de Leo de manos de Elías como si aceptara una ofrenda sagrada, mientras yo los rodeaba con mis brazos. Leo se aferró a mí, sus sollozos ahogados en mi cuello, su pequeño cuerpo temblando violentamente. Mami, gimió, la gente mala. Lo sé, cariño, lo sé. Ya pasó. Papá está aquí. Lo abracé con más fuerza, mis propias lágrimas finalmente cayeron, mezclándose con el agua clorada en su piel. Sander estaba arrodillado allí en el suelo mojado, rodeándonos con sus brazos. Sus ojos, al encontrarse con los míos por encima de la cabeza de Leo, eran un mar de culpa agonizante. Lo siento mucho, susurró con voz ronca. Lo siento mucho, Isabella. Lo sabía. Nunca te habría dejado. Alex llegó entonces, su calma habitual reemplazada por una ira fría y eficiente. Observó la escena e inmediatamente empezó a dar órdenes en voz baja al personal de seguridad del hotel, que ahora parecía completamente aterrorizado. Sellad todas las salidas. Que nadie salga. Disculpe, señora. Liam, disculpe. El gerente del hotel tartamudeó con cara de estar a punto de vomitar. Fue entonces cuando Elías, empapado y habiendo malinterpretado por completo la situación, decidió hablar. Se colocó presuntuosamente entre Sander y yo con voz obsequiosa. Señor Thorne, esta es mi exesposa, dijo señalándome como si fuera un equipaje problemático. Tiene una enfermedad mental. Ignórenla. Tenemos todo bajo control. El aire abandonó la habitación. Quienes habían oído a Sander llamarme su esposa se quedaron sin aliento. Eleanor, la mujer que había golpeado a mi hijo, se desplomó en el suelo con un suave gemido. Sander se levantó lenta y deliberadamente. Me devolvió con suavidad a Leo, que aún lloraba, en mis brazos. El gesto fue tierno, pero sus ojos no se apartaron de Elías. El contraste era escalofriante. Tu exesposa, repitió Sander con una voz peligrosamente suave. Elías, envalentonado por lo que creía un entendimiento mutuo entre hombres poderosos, asintió. Sí. Ella interrumpió tu evento. Lo gestioné mal y espero que no estés enojado. Tiffany, al ver que su mundo se derrumbaba, se apresuró a avanzar con el vestido mojado pegado al cuerpo. Intentó una táctica diferente, su voz era un susurro meloso, solo para nosotros. Señor Thorne, no creo que Isabella sepa de la existencia de su esposa. Se acercó más con la mirada fija. ¿Sabe tu esposa de tu relación con Isabella? Podemos ayudarte a ocultarlo. Mientras te asocies con nuestras propiedades de rojo etílico, nada de esto será un problema. Casi me río entre lágrimas. La audacia pura e impresionante. Pensaban que yo era la amante. Sander me miró y en sus ojos vi un destello de algo más que rabia. Una súplica. Este era mi momento. Mi reivindicación. Me puse de pie abrazando a Leo. Me dolía el cuerpo, tenía el vestido roto, pero sentí una oleada de poder que me recorría el cuerpo. Miré directamente a Tiffany. Hace 5 años, dije con voz clara y potente, fingiste una enfermedad terminal para engañar a mi marido y alejarlo de mí. Di un paso hacia ella. 5 años después, ¿me estás incriminando como su amante? Puse toda mi fuerza, todo mi dolor en la bofetada que siguió. Rompió el silencio, enviándola tambaleándose de vuelta a los brazos de Elías. Cállate, le gruñó Sander con un sonido primario. Luego volvió la mirada hacia Elías. Ahora toma esto y sal de mi vista inmediatamente, o juro que haré que los arresten a ambos por agresión e intento de secuestro. Elías miró a Sander con una extraña expresión de decepción en el rostro. Señor Thorne, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Sander sonrió, una imagen fría y aterradora. ¿Qué? ¿Intenta amenazarme? Entonces no me culpe por revelar su relación con Isabella, bramó Elías, sacando su teléfono. Empezó a escribir con los dedos torpes. Publicó en sus redes sociales, leyendo en voz alta mientras escribía, el omnigrupsio Sander Thorne me engañó con mi exesposa, Isabella. Ya no lo soporto. Debo limpiar el nombre de mi esposa, Chloe. Adjuntó una foto borrosa de Sander y yo en el parque. Sander, me obligaste, dijo Elías.
Un brillo triunfal en sus ojos mientras veía cómo los me gusta y los comentarios empezaban a llegar. En ese momento Alex, que estaba hablando por teléfono, asintió levemente. La sonrisa de Sander se ensanchó. «Refresca tu feed, Elías», dijo Sander en voz baja. Elías parecía confundido, pero tocó la pantalla. Su rostro se desvaneció por la sorpresa. Tiffany, mirando por encima de su hombro, dejó escapar un grito ahogado. Allí, en lo más alto de los temas de actualidad, había un comunicado oficial de Omnigrove. Era una sola frase: «Nuestro comandante y su esposa están muy enamorados». Junto a él estaba nuestro certificado de matrimonio y junto a él, una preciosa foto profesional del día de nuestra boda. Llevaba mi vestido hecho a medida, Sander me miraba con desvergonzada adoración, y éramos, sin duda, marido y mujer. Elías apartó la mirada del teléfono y me miró a mí, con los ojos abiertos, presa de una profunda pérdida. «Isabella, ¿de verdad estás casada con él? ¿De verdad eres la señora Thorne?» Tiffany, aún acurrucada en sus brazos, fue la primera en gritar. «Imposible. ¿Cómo podía una mujer como ella tener tanta suerte?» Se desplomó en el suelo, y su mundo de mentiras cuidadosamente construido se convirtió en polvo. Le sonreí entonces con una sonrisa serena y fría. «Disculpen la decepción. Soy Isabella Thorne. Leo es hijo mío y de Sander. Elías y yo sí nos casamos, pero mi exmarido se divorció de mí porque su hermana adoptiva, en su supuesto lecho de muerte, quería casarse con él. Y esa hermana adoptiva, a quien se decía que solo le quedaban 6 meses de vida, vivió 5 años después. Es un milagro médico, ¿no?» La multitud circundante, al percibir ahora el cambio total de poder, estalló en risas burlonas y susurros de asombro. La historia que creían se estaba desmoronando de la forma más pública y humillante posible. «¡Guau! Así que Elías es así. Nunca pensé que estuviera enamorado de su hermana adoptiva. Afirmó que Isabella era inmoral. Eso fue pura calumnia». Las voces los ahogaron. Elías miró a Tiffany y por primera vez vi verdadera ira en sus ojos. «No por mí, sino por ella misma. Dijiste que te morías». Tiffany, al ver que su dinero se evaporaba, te respondió con un rugido. «Y te alegraste de creerlo para librarte de tu esposa. No eres un hombre en absoluto, Elías». Observé sus luchas internas y una profunda sensación de cierre me invadió. No había nada más que decir. Me quité las máscaras y la fealdad que se escondía debajo quedó expuesta a la vista de todos. «Sander», dije en voz baja. «Vámonos a casa». Él asintió, rodeándonos con un brazo protector. Al darnos la vuelta para irnos, Alex no se olvidó de Eleanor, que seguía acurrucada en el suelo. «¿Eres la esposa de Thomas?», preguntó con frialdad. Ella asintió con una chispa de esperanza en los ojos. Quizás la posición de su esposo la salvaría. Alex se burló. «Dile a tu marido que está despedido». Su grito nos siguió fuera del salón. Mientras nos alejábamos, oí a Sander decirle a Alex, con una voz que transmitía una rotundidad absoluta: «El grupo Omni termina toda cooperación con todos los presentes. Para siempre». «Sí, señor», respondió Alex. «No lo detuve. Habían atacado a mi hijo. Habían intentado destruirme. No merecían menos. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas». Sander, normalmente un líder justo aunque exigente, fue implacable. Se dio la orden. El grupo Omni cortaría todos sus vínculos con Ethelred Holdings y con cualquier persona o empresa presente en la gala. En el mundo empresarial, ser incluido en la lista negra de Sander Thorne era una sentencia de muerte. En cuestión de días, las acciones de Ethelred se desplomaron. Los socios huyeron, los acreedores reclamaron sus préstamos y los medios, al percibir una noticia sensacionalista, se lanzaron al ataque. La historia de la trágica pareja dorada fue reemplazada por titulares sobre la mentirosa socialité y el director ejecutivo que prefirió a su hermana en lugar de a su esposa. No salí del santuario de nuestro nuevo ático durante una semana. Me concentré en Leo, en calmar sus pesadillas, en asegurarle que la gente mala se había ido. Sander trabajaba desde casa, su presencia era una fuerza constante y tranquilizadora. Manejó la crisis con su típica eficiencia despiadada,
pero conmigo y con Leo fue todo ternura. Sin embargo, mi teléfono explotó. Elías, en su asombrosa inconsciencia, empezó a enviarme mensajes sin parar. Isabel, tenemos que hablar. Te volviste a casar y te llevaste a mi hijo. Te di mi permiso. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo una nueva oleada de disgusto. Respondí con hechos fríos y sencillos. Leo no es tu hijo. Tiene 4 años. Blair, me contestó. Se parece a mí. Todavía no lo veía. Estaba tan consumido por su ego que no podía comprender una realidad donde él no fuera el centro de atención. Sander decidió acabar con las especulaciones de una vez por todas. Hizo que Alex publicara un comunicado de prensa, acompañado de una copia del certificado de nacimiento de Leo, que claramente mencionaba a Sander Thorne como el padre. El pie de foto fue una clase magistral de destripamiento público. Mi esposa. Mi hijo. Cierta gente no se atreve a reclamarlo. Había marcado directamente a Elías. La humillación pública fue total. Sumado a la acelerada bancarrota de Etelred, Elías se convirtió en un paria, en un hazmerreír. No bloqueé su número. Una parte de mí, una parte que aún curaba viejas heridas, quería ver qué haría. Un hombre como él, tan motivado por el lucro y la imagen, tras haber sido tan completamente destruido por las mentiras de Tiffany, seguramente buscaría una venganza brutal. Esperaba la noticia de su explosivo divorcio, una demanda, algo que mostrara una chispa del hombre que una vez creí que era. Pero los mensajes que recibí no eran de venganza contra ella. Eran divagaciones delirantes, cada día más desesperadas y desquiciadas. Isabella, sé que todavía estás molesta porque me casé con Chloe en aquel entonces. No te preocupes, ya me encargué. Me aseguré de que nunca más se interpusiera entre nosotros. Un escalofrío me recorrió la espalda. La frase no cuadraba. No fue que la dejé ni que la eché. Fue que ya me encargué. Me llegó otro mensaje. Ella ya no es un problema entre nosotros. Mientras regreses podemos quedarnos con el dinero de Thorne. Seremos las personas más ricas del mundo. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. La avaricia, el narcisismo, el completo desapego de la realidad. Todo se había convertido en algo mucho más oscuro. No se estaba desahogando. Sentí una fría certeza en el estómago. Como ciudadano respetuoso de la ley, no tenía otra opción. Me temblaban ligeramente los dedos al marcar el número de la policía para informarles de mi preocupación por un posible homicidio. Les di acceso a los mensajes. Todo terminó más rápido de lo que imaginaba. La policía encontró el cuerpo desmembrado de Tiffany en el maletero del coche de Elías. Ni siquiera intentó ocultarlo bien. Era como si quisiera que lo atraparan, para demostrarme hasta dónde llegaría para recuperarme. El juicio fue un circo mediático, pero no vi ni un segundo. La declaración policial fue concisa. Elías Branson asesinó a Chloe Tiffany Branson en un acto premeditado, tras la ruina financiera y la humillación personal. Ha sido condenado a muerte. Pena de muerte. Se la merecía. Una semana antes de su ejecución, un guardia de la prisión estatal me contactó. Elías quería verme. Una última vez. No sentí nada. Ni lástima, ni curiosidad, ni odio persistente. Solo un vasto silencio vacío donde una vez vivió en mi corazón. Le pedí al guardia que le transmitiera un último mensaje. Merecía morir. Casarme con él fue el mayor arrepentimiento de mi vida. No sabía si esas palabras fueron el empujón final o si ya estaba al borde del abismo. No me importaba. Al final murió como había vivido. Consumido por su propio egoísmo, víctima del monstruoso ego que había creado. Tras la muerte de esa persona molesta, mi vida volvió a una paz más profunda que antes. El fantasma no solo se aquietó. Se había ido. Leo prosperó en preescolar, su resiliencia era testimonio del amor que lo rodeaba. Me entregué a mi trabajo en Omni no como una vía de escape, sino como una pasión. Había encontrado mi voz, mi poder. Sander. Sander me perseguía todos los días, pero ahora era un juego, una alegre danza de nuestro amor. ¿Estás ocupada hoy, esposa?
Si no podrías cenar conmigo, preguntaba, apoyado en la puerta de mi oficina, con más pinta de pretendiente que de buscador. Cariño, nuestro aniversario se acerca. ¿Qué planeas regalarme?, bromeaba. Te voy a traer un pedazo del cosmos, dijo una vez con indiferencia. Pensé que bromeaba. Pero Sander Thorne nunca bromeaba sobre sus promesas. Un mes después me entregó la escritura de propiedad de una estrella recién descubierta llamada Stella Isabella. La había comprado por un precio exorbitante en un registro astronómico. Leo, al oírlo, levantó la vista de sus juguetes. Papá, yo también quiero uno. Sander puso los ojos en blanco y sonrió juguetonamente. Cuando seas mayor, pídele a tu esposa que te compre uno. Pero soy tu hijo. Sí, eres mi hijo, pero no eres a quien le compraría eso. ¿Por qué me lo preguntas? Incluso ahora sigue sintiendo celos juguetones del tiempo que pasé con Leo. Siempre sintió que le prestaba menos atención porque nuestro hijo estaba presente y Leo tuvo que soportar esta rivalidad desde pequeño. Pero lo bueno fue que le enseñó que en una familia amorosa el vínculo de pareja es la piedra angular, el hilo conductor que lo mantiene todo unido. Fue una lección que sabía que llevaría consigo a su propia vida. Los años posteriores a la muerte de Elías no estuvieron marcados por su ausencia, sino por la profunda presencia de la vida que Sander y yo construimos juntos. La paz ya no era una frágil tregua con el pasado. Era el fundamento mismo de nuestra existencia. Nuestro ático se llenó de luz y del sonido de la risa de Leo, que se hacía más profunda y segura con cada año que pasaba. El fantasma se había ido y en su lugar había un futuro vibrante y extenso. Mi trabajo en Omni Group floreció. Ya no era solo la esposa de Sander Thorne, sino Isabella Thorne, la artífice de algunos de los proyectos más exitosos y éticos de Omni. El seudónimo Phoenix Kill se retiró. Mi propio nombre ahora tenía suficiente peso. Me satisfacía especialmente ser mentora de jóvenes en la empresa, viendo en sus ambiciosos ojos un reflejo de mi propio camino desde las cenizas hasta la autoridad. Sander fue mi mayor defensor, a menudo cediendo a mis instintos estratégicos en salas de juntas llenas de ancianos escépticos. Su discreto orgullo era una brasa cálida y constante en mi pecho. Leo pasó de ser un niño perspicaz a un joven reflexivo y bondadoso. Tenía la mente aguda de su padre y mi tenaz empatía, una combinación que lo convertía en un formidable polemista en la escuela y en un amigo leal. La afable rivalidad entre él y Sander se transformó en un profundo respeto mutuo. Pasaban horas en el estudio de Sander con la cabeza gacha sobre complejos problemas de ingeniería o debatiendo teoría económica. Su pasión compartida por el conocimiento era un vínculo que uno disfrutaba observando. Pero los celos juguetones de Sander nunca se desvanecieron del todo. Cuando Leo tenía 16 años y empezó a interesarse mucho por una chica de su clase de física, Sander lo llevó aparte. Recuerda, hijo, le dijo con fingida seriedad, la clave es tratarla como a una princesa. Pero nunca olvides quién es el rey. Entonces se señaló el pecho con el pulgar, haciéndome estallar de risa. Leo, ahora alto y desgarbado, puso los ojos en blanco con el exquisito dramatismo que solo un adolescente puede mostrar. Papá, ese es el peor consejo que he oído. Mamá, dile que está siendo anticuado. Sonreí, bebiendo mi té. Tu padre tiene su forma única de expresar que tu pareja siempre debe sentirse querida. Sander me guiñó un ojo. ¿Ves? Querida. Como una estrella. La estrella, Stella Isabella, siguió siendo su gesto más grandioso y romántico. En las noches despejadas, subíamos el telescopio a la terraza de la azotea y él me la señalaba, un puntito de luz en la inmensa oscuridad aterciopelada. Ahí estás, susurraba, rodeándome la cintura con el brazo, lo más brillante de mi cielo. Mientras Leo avanzaba en la universidad, estudiando negocios y relaciones internacionales, la pregunta sobre el futuro de Omni empezó a cobrar mayor importancia. Sander, ya con casi 50 años, estaba tan listo como siempre, pero el ritmo implacable de los negocios globales comenzaba a cansarlo. O mejor dicho, sus prioridades habían cambiado. Empezó a hablar más de los lugares que no habíamos visitado, de los libros que no habíamos leído juntos, del simple lujo de una mañana sin agenda. Una noche, después de un trimestre particularmente agotador, me encontró leyendo en la biblioteca. Se sentó en el brazo de mi silla, con la mano apoyada en mi hombro. Estoy cansado, Isabella, dijo en voz baja.
No era una queja, sino una confesión. Estoy cansado de luchar en las batallas de otros. He pasado mi vida construyendo un imperio. Quiero pasar el resto de mi vida disfrutando de mi reino con mi reina. Puse mi mano sobre la suya. ¿Qué dices? Digo que casi le toca a Leo. Una sonrisa lenta y traviesa se dibujó en su rostro. Está listo. Está más que listo. Solo que aún no lo sabe. El plan se puso en marcha con la típica y sorprendente eficiencia de Sander. No quería simplemente dimitir. Quería desaparecer, abandonar el mundo corporativo por completo, de modo que no tuviera más remedio que recurrir a Leo. Empezó a prepararlo no como hijo sino como sucesor. Los debates en el estudio se convirtieron en clases magistrales de liderazgo corporativo. Las prácticas de verano en Omni dejaron de ser experiencias casuales. Eran campamentos de entrenamiento. Leo, hay que reconocerle, estuvo a la altura del reto. Al principio se resistía, soñando con emprender su propia aventura, con dejar huella lejos de la colosal sombra del grupo Omni. Es una jaula, papá, discutió una noche cenando. Una jaula dorada, pero jaula al fin y al cabo. Quiero construir algo yo mismo. Sander escuchó con paciencia. Una jaula solo es una jaula si ves los barrotes como limitaciones. Considero a Omni la mejor caja de herramientas del mundo. Puedes construir lo que quieras con ella, Leo. Puedes transformar industrias, impulsar comunidades y ser pionero en tecnologías. La plataforma está construida. ¿Y cuál es el discurso que quieres dar al respecto? Ese fue el argumento que lo convenció. La idea de Omni no como una herencia, sino como un mandato. La transición se anunció el día del 25º cumpleaños de Leo. El mundo empresarial estaba atónito. Sander Thorne, un titán durante más de 3 décadas, le cedía el control a su hijo, un desconocido. Los medios especulaban sobre problemas de salud y sobre golpes corporativos secretos. No podían comprender la simple y profunda verdad. Lo hacía por mí. Por nosotros. El día que Leo asumió oficialmente el cargo de CEO, Sander y yo estábamos en la parte trasera del auditorio del grupo Omni, viéndolo pronunciar su primer discurso ante el personal global. Era sereno, inteligente y visionario. Habló sobre crecimiento sostenible e innovación ética, con una convicción que le era propia. Sander me apretó la mano. Míralo, susurró con la voz cargada de emoción. Va a ser mejor que yo. Después del discurso, mientras una multitud de periodistas y simpatizantes rodeaba a Leo, Sander me entregó un juego de billetes de avión. La primera parada era una pequeña isla privada en las Seychelles. No había fecha de regreso. Nuestra gira mundial empieza ahora, señora Thorne dijo. Leo, al vernos intentar salir discretamente, se apartó de la multitud con el ceño fruncido. ¿No se van ahora mismo? Hay una recepción. La junta te espera. Sander le dio una palmadita en el hombro. Ese es tu trabajo ahora, hijo. La mesa, la recepción, las expectativas. Tu madre y yo tenemos una cita con un par de sillas de playa y un atardecer. No me esperes. Y así, sin más, nos marchamos. Nos convertimos en nómadas, guiados solo por el capricho y la curiosidad. Deambulamos por las antiguas ruinas de Petra, navegamos por las aguas turquesas de las islas griegas, y nos perdimos en las medinas de Marrakech. Pasamos un mes en una villa rústica en la Toscana, donde Sander, para mi gran diversión, intentó, y fracasó estrepitosamente, aprender a hacer pasta con una abuela que no hablaba inglés. Todos los días, sin excepción, Leo criticaba el comportamiento irresponsable de Sander en el chat familiar. Mamá, mira qué buen marido elegiste, le escribía, acompañado de una foto suya enterrada bajo una montaña de papeles. Él está tomando el sol en Bali mientras yo estoy en una reunión de 4 horas sobre logística de la cadena de suministro. Sander simplemente me enviaba una selfie de los dos sonriendo con el océano resplandeciente de fondo. La vista es mejor aquí, respondía. Vi a mi esposo deshacerse del peso de sus responsabilidades como si fuera un abrigo pesado. Reía con más facilidad y dormía más profundamente. La intensa concentración dio paso a un hombre curioso y juguetón que quería probar todas las comidas nuevas, aprender todos los bailes locales y besar a su esposa en todos los continentes.
Nuestro amor, forjado en el fuego de mi pasado y templado por los desafíos de construir una vida juntos, se asentaba ahora en una profunda y dorada satisfacción. Era la aventura que él siempre había prometido, no de distancia sino de profundidad. Nuestros viajes duraron casi 2 décadas. No huíamos de nada. Corríamos hacia todo lo que el mundo nos ofrecía y hacia nosotros mismos. Finalmente, no por cansancio sino por decisión propia, nos instalamos en una hermosa y espaciosa casa en la costa de Nueva Zelanda. Tenía un extenso jardín que descendía hasta el mar y una biblioteca que albergaba los tesoros que habíamos recopilado en nuestros viajes. Leo era una maravilla. Dirigió Omni con mano firme y un corazón compasivo, expandiendo su influencia y consolidando su legado de integridad. Se casó con su novia de la universidad, una arquitecta brillante y bondadosa llamada Sofía. En su boda vi cómo la miraba, con la misma devoción absoluta e inquebrantable que Sander siempre había reservado para mí. Había aprendido bien la lección. El hilo dorado se estaba tejiendo en una nueva generación. Cuando nació nuestra nieta, Lily, comenzó un nuevo y más dulce capítulo. Sander se convirtió en un hombre completamente esclavizado por una niña diminuta de puños regordetes y sonrisa gingival. Le leía cuentos durante horas, con su voz profunda dando vida a dragones y princesas, y le construyó una casa en el árbol que era la envidia de todos los niños del país. Los años nos suavizaron, trazando suaves líneas en nuestros rostros y caneando nuestro cabello. Las intensas pasiones de nuestra juventud se suavizaron en una profunda e inquebrantable alianza. Nuestro amor estaba en el café que me traía por la mañana, en la forma en que aún me tomaba de la mano cuando caminábamos por la playa, en el silencio reconfortante que no necesitaba palabras. En su 80 cumpleaños nos sentamos en nuestra terraza, envueltos en una manta compartida, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. El aire era fresco y limpio con olor a sal y a los jazmines en flor que trepaban por nuestro porche. Se giró hacia mí y sus ojos verde mar, aunque enmarcados por arrugas, conservaban la misma intensidad cautivadora. Isabella, dijo con la voz un poco más suave, pero no menos segura. Si hay otra vida, ¿me elegirás? No tuve que pensarlo. Miré a este hombre que había sido mi salvación, mi compañero, mi mejor amigo y el gran amor de mi vida. Había tomado a una mujer hecha pedazos y, con infinita paciencia y amor, me había ayudado a reconstruirme en alguien más fuerte, más hermoso, más completo. No solo me había amado, sino que me había rehecho. Sí, dije con voz firme sin dudarlo un instante. Una sonrisa lenta y radiante se dibujó en su rostro, la misma sonrisa que me había cautivado en un restaurante hacía una eternidad. En ese momento mi mente se remontó a nuestro comienzo. Se había enamorado a primera vista, me contó después. Dijo que todas las historias de amor bonitas comienzan con quedar prendado de la apariencia de alguien. Añadió con una sonrisa irónica, y contigo no soy la excepción. Más tarde, para tranquilizarme cuando los fantasmas de mi pasado me hacían dudar, hizo algo que me dejó sin palabras. Transfirió la mayor parte de sus activos, todo su imperio, a mi nombre. Fue una decisión que conmocionó a sus abogados del mundo empresarial. Cuando le pregunté por qué, aterrorizado por tanta responsabilidad, simplemente se encogió de hombros. Me encanta tu físico, dijo con un tono desenfadado, como si comentara el tiempo, pero ahora mi capital eres tú. Así que ahora soy tu cómplice. Lo había dicho con tanta ligereza, pero el acto fue de una confianza y devoción tan absolutas que finalmente me trajo paz. Era su forma de decir que tenía todo su mundo en mis manos, igual que él tenía el mío en su corazón. Pensé en el largo y tortuoso camino que me había traído hasta aquí, la traición, el desamor, la aterradora soledad. Pensé en la fuerza que había encontrado en mis propios pedazos destrozados, y en el amor que les había dado una nueva y gloriosa forma. Había vivido esta vida. Había conocido a una persona así. Fue más que suficiente. Sander apoyó su cabeza en la mía, y nos sentamos allí, en el crepúsculo, dos almas antiguas, unidos por un amor que había durado toda una vida y prometía durar para siempre. La historia que había comenzado con un final, ahora terminaba con un comienzo perfecto y apacible. Y fue suficiente. Fue todo. El fin.